¿Qué tal? Están bienvenidos a este espacio en el que repasamos toda la actualidad de la Cámara Regional. Esta semana ha habido pleno y en esa sesión se ha hablado sobre las ayudas que muchas empresas y autónomos están pendientes de recibir. Las esperan como agua de mayo. Ha sido un asunto sobre el que han preguntado los grupos al presidente. Ángel Víctor Torres decía que es cuestión de días que esos fondos estatales lleguen a Canarias. Las empresas, eso sí, deberán acreditar pérdidas de más del 30% durante el año 2020. Rechazo del Parlamento a las amenazas recibidas por varios ministros y por la directora general de la Guardia Civil. Mediante una declaración institucional, la Cámara ha pedido también que se investigue hasta las últimas consecuencias. El Parlamento de Canarias condena toda actitud o acción cuyo objetivo sea sembrar el odio entre la ciudadanía, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. En nuestro tiempo de entrevista hoy salimos del Parlamento para enseñarles una de las instituciones que de él dependen. Entramos en el Consejo Consultivo de la mano de su presidente, Pablo Matos. Bueno, en el Consejo hay cuestiones que garantizan su independencia y yo lo creo que es una de ellas en la designación, que tienen que tener una mayoría de 3/5 del Parlamento y por lo tanto los grupos parlamentarios tienen que ponerse de acuerdo en lo que consideren la persona idónea. Y la mayoría de los dictámenes se hacen por unanimidad. Hola, buenos días. Hola Marta, muy ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo Bienvenida está? a nuestra sede. Muchísimas gracias. Un placer recibirlos aquí en esta casa. Muchas gracias. Un edificio precioso y además con sol radiante hoy. Sí, muy bonito. Hoy hace un día muy bonito en la laguna. Sí. Yo esperaba que igual lloviera. Bueno, voy a dejar un momentito las cosas y nos sentamos. Señor Matos, nos hemos venido hasta aquí porque queremos enseñarle a nuestros espectadores pues cómo funciona el Consejo Consultivo. Así que mi primera pregunta es esa, básicamente. ¿Cuál es el funcionamiento de esta institución? ¿Cómo trabaja? Bueno, el Consejo Consultivo es el máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Su misión es dictaminar sobre la adecuación a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la legislación básica de todas las iniciativas legislativas que se tramitan en Canarias, ya sea a iniciativa del Gobierno de Canarias o del propio Parlamento. Y también tiene una misión que es el control de legalidad de algunos de los expedientes de todas las corporaciones y administraciones públicas canarias. Y por lo tanto lo que hace es dictaminar sobre su adecuación a ese ordenamiento, que bueno, que ese ordenamiento también, aparte de la Constitución y las leyes españolas, también bueno, pues hay que son las directivas europeas. ¿Suelen las instituciones adecuarse a ese ordenamiento jurídico o tienen ustedes que matizar muchas cosas normalmente? A veces se hacen observaciones, muy rara vez se hacen observaciones de decir que es inconstitucional o que no se adecua al estatuto. A veces hay algún conflicto con la legislación básica del Estado, pero y luego se hacen observaciones de tipo sobre la seguridad jurídica de la norma, si podría ser confusa en algunas cuestiones. Lo que no hace el Consejo Consultivo, y además lo tiene prohibido por ley, es valorar la oportunidad de la norma de un artículo concreto o su voluntad. Además es un criterio que es preceptivo pero que no es vinculante. ¿A usted le gustaría que eso cambiara? No, yo creo que yo le doy mucho valor a lo que es la capacidad legislativa de un Parlamento y por lo tanto el Parlamento es el que tiene que valorar nuestra información y adecuarla, y eso le sirve tanto a los que redactan, si es el Gobierno, un proyecto de ley, como a los grupos políticos para, si lo estiman conveniente, presentar las enmiendas o no. Se les advierte de cuál es la opinión desde el punto de vista exclusivamente jurídico y luego el legislador tiene la plena facultad para hacer lo que estime conveniente. En el tiempo que usted ha estado al frente de la institución, ¿nota que haya habido algún momento en el que se ha producido un incremento de ese volumen de iniciativas que ustedes reciben? No. ¿Hay ahora más trabajo que antes, quizás? Desde el punto de vista legislativo ha bajado algo, porque lo que son las iniciativas de proyectos de ley, incluso de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, sí ha subido los decretos leyes, que es una nueva figura que se incorpora
como competencia de la comunidad autónoma y además que tiene dictamen preceptivo del Consejo Consultivo desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018. Y eso, pues, ¿no? Pues los decretos leyes en una época de pandemia pues han sido pues muchísimos. ¿Sí? Están ustedes en un edificio muy bonito de la ciudad de La Laguna, en pleno casco histórico, sí. La Casa Montañés. Tiene historia. Sí, sí, este es de un sargento mayor del ejército, que se llamaba Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado, que fue el que a mediados del siglo XVIII compró el solar y construyó la casa, y la hizo de acuerdo a lo que era la arquitectura típica de la época. Me parece que fue terminada en 1747 y bueno, aquí se albergó a muchas familias de La Laguna hasta que se fue perdiendo su valor y arruinándose lo que es la arquitectura de la casa, y cuando lo compró el gobierno de Canarias en 1985 estaba en bastante mal estado, pero se hizo una restauración, la verdad que muy buena, por el arquitecto Sebastián Matías. Esta casa está dentro del circuito que los grupos de turismo que vienen a La Laguna visitan, ahora no por la pandemia, pero normalmente siempre está este patio muy visitado por los turistas, porque la verdad que, y además según me han dicho del ayuntamiento, es de las casas mejor conservadas en estos momentos de La Laguna. Además aquí tienen en el pasillo, podemos ver a los que han sido presidentes de la institución. En esta galería de acceso hay retratos de todos los presidentes, desde el primer presidente, el catedrático Gumersindo Trujillo, que fue profesor mío de Derecho Constitucional en mi época de la Universidad de La Laguna, a todos los presidentes. Está Fernández del Torque, está Aureliano Llanes, Antonio Doreste, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, y el último presidente anterior a mí, que es don Carlos Millán. Señor Matos, antes de empezar a ocupar este cargo, usted desempeñó diversas funciones en el mundo de la política. Me decía que empezó tarde, para lo que suele ser habitual. 39 años tenía usted cuando entró en política y ha sido concejal, ha sido diputado del Parlamento, ha sido también diputado en el Congreso. Sí, bueno, la verdad que las tres etapas políticas han sido muy interesantes. El ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz me dio la oportunidad de conocer muy bien la ciudad y por lo tanto guardo un magnífico recuerdo. Pero es verdad que la mayoría de mi actividad política ha sido en el Legislativo, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso, y en el Congreso durante 5 legislaturas, con lo cual ha sido una etapa interesantísima. He estado también en grupos parlamentarios de la oposición como del Gobierno, pero la tarea legislativa para mí ha sido interesantísima. Y yo creo que, aunque a veces se critica cuando se accede a un puesto que es eminentemente jurídico, como es el Consejo Consultivo, a lo mejor pues se cuestiona que si es bueno que alguien que haya tenido actividad política se incorpore a un organismo como este. Yo valoro muchísimo la formación o la experiencia que he tenido en la redacción de las leyes como ponente de muchísimas leyes, ¿no? Lo cual me da también la posibilidad de tener una visión desde el punto de vista jurídico, pero distinta a los que tienen, a lo mejor, la posición que tiene un magistrado o lo que tiene un profesor universitario. ¿Pueden tener los ciudadanos la certeza de que una institución como esta es independiente? Sí, hay cuestiones que garantizan su independencia, y yo lo creo que es una de ellas en la designación, que tienen que tener una mayoría de 3/5 del Parlamento, y por lo tanto los grupos parlamentarios tienen que ponerse de acuerdo en lo que consideren la persona idónea, y por lo tanto no tienes que ser admitido solamente por el grupo parlamentario que te propone, sino por el resto de los grupos parlamentarios de la Cámara. ¿En su caso el Grupo Popular? Me propuso el Grupo Popular, pero fue admitido, aceptado mi nombramiento, igual que todos los consejeros, por el resto de los grupos parlamentarios, desde Unidas Podemos, a Coalición Canaria, el Partido Socialista y todos los que son grupos que están en ese momento en la Cámara. Y luego exige mayoría los dictámenes jurídicos, y la mayoría de los dictámenes se hacen por unanimidad, y por lo tanto, después de debatirlo desde el punto de vista jurídico, porque no estamos
como comenté antes, no tenemos competencia para hacer una valoración de criterios de oportunidad política o de actualidad, sino simplemente desde el punto de vista jurídico. La mayoría de los dictámenes son aprobados por unanimidad después de haber consensuado, porque muchas veces en el derecho existen posiciones, y lo vemos todos los días en los tribunales, posiciones doctrinales diferentes de cómo interpretas una determinada situación o una determinada norma. Y por lo tanto, pero esa exigencia de mayorías cualificadas, igual que lo hacen las salas de los tribunales de justicia, de una forma colegiada y la mayoría de las veces por unanimidad, creo que garantizan pues la autonomía de los dictámenes. Y luego que somos inamovibles durante el tiempo del mandato, por lo tanto nadie está sujeto a poder ser apartado porque mantiene un criterio propio con respecto a una norma. Ahora el cuerpo de jueces o una parte de los jueces a nivel nacional pide precisamente que se despolitice la reforma, en este caso del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina? Yo no sé hacia dónde irá el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí es cierto es que la mayoría, sus miembros, son aceptados también por una mayoría cualificada de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. Y yo creo que esa necesidad de esas mayorías es la garantía de lograr un Consejo General que sea independiente y aceptado por los grupos de toda la Cámara. Lo que tienen que hacer los grupos es ponerse de acuerdo y, por lo tanto, aceptar que las personas que proponen tienen que ser aceptadas también por otros grupos. Y lo que hemos visto en esta última época, que así como en otras ocasiones ha habido acuerdo entre los grandes partidos, en estos momentos, pues por las personas que se están proponiendo, no se llegan a esos acuerdos. Lo que debería hacerse un esfuerzo en llegar a ese acuerdo y proceder a la renovación, porque tampoco es bueno que los órganos estén prorrogados durante tanto tiempo. ¿Cree usted que el fin del bipartidismo ha perjudicado al desarrollo de la política en este país? Yo creo, claro, yo soy un defensor absoluto de lo que es el sistema que nos dimos en 1978. Un defensor de la Constitución del 78, que es modificable, siempre es mejorable, y tiene por eso, hay capítulos destinados a cómo se reforma la Constitución, y el sistema que ha habido en España, y soy partidario de nuestro sistema de autonomía, lo que es el título 8º de la Constitución, por muchas cuestiones que puedan ser mejorables, pero si uno coge como referencia lo que ha cambiado España y lo que ha cambiado Canarias desde 1978 ahora con esta Constitución, con este sistema electoral y con estos estatutos de autonomía, es brutal. Es una España completamente diferente. Y yo, a los que a veces cuestionan, que se puede cuestionar desde muchos puntos de vista, algunos aspectos de la Constitución, por ejemplo, la carestía que supone un Estado de las autonomías, pienso que piensen lo que era Canarias antes y cómo es ahora, y de desarrollo social, de desarrollo político y de desarrollo económico. Por lo tanto, yo creo que el sistema en el cual hemos vivido, en paz y en progreso constante, y en crecimiento económico, crecimiento social y crecimiento político, creo que si lo meditamos haría valorar muchísimo más lo que tenemos. Usted formó parte del Congreso, hablaba durante 5 legislaturas, además le cogió un momento difícil, la anterior crisis económica. No sé si el ambiente que se respiraba en ese momento en las Cortes era igual de crispado que el que estamos apreciando ahora. Estos días incluso hemos visto, no sabemos de qué procedencia todavía, pero sí que hemos visto incluso que ha habido autoridades de ámbito estatal que han recibido incluso amenazas. ¿Cómo es el ambiente, cómo lo ve usted, el ambiente que hay ahora con respecto al que había en ese momento? El ambiente que conozco ahora es lo que veo en los medios de comunicación y en los periódicos, pero es verdad que existe una crispación que no existía antes. Yo creo que se ha radicalizado muchísimo lo que es el lenguaje político, y esa radicalización pues es una espiral, porque cuando o llegan todas las partes a tomar el acuerdo de volver a un respeto que existía antes,
solo porque ese respeto lo mantenga una de las partes o uno de los partidos políticos o grupos políticos o un determinado sector de la política, no puede funcionar. Y por lo tanto yo creo que tendrá que llegar, y espero que sea pronto, en que los adversarios no se vean como enemigos, los adversarios políticos no se vean como enemigos, se vean como adversarios, y además que se reconozcan mutuamente siempre que lo que está pretendiendo el otro, que tú consideras que es equivocado el diagnóstico que se hace o las soluciones que se hacen, pero que lo plantea con un interés en un interés general y en defensa del interés general, que tú no estás de acuerdo en los planteamientos, a lo mejor en el diagnóstico o a lo mejor en las soluciones, pero que la otra persona lo está haciendo con la misma actitud que tú lo estás haciendo y que tú lo estás proponiendo. Y cuando llegue ese respeto volveremos a tener un clima político que siempre hay debates, por supuesto, y más intensos, menos intensos, y hay mociones de censura, y hay reprobaciones, pero desde un respeto muchísimo mayor del que existe en estos momentos. No sé si esa crispación se extrapola también a veces a las redes sociales. Estábamos hablando fuera de cámara de que usted, por ejemplo, no es partidario de estar en las redes. No, no lo he estado nunca. No he estado nunca, no he tenido nunca Twitter y nunca he utilizado Facebook. Por lo tanto, bueno, el Facebook lo utilizo pero para las cuestiones de música y el Spotify, pero no tengo ninguna actividad en redes sociales. Creo, y además no me gustan nada, y creo que se han utilizado de una manera que es perversa, a veces por bulos o a veces por una libertad y utilizando un lenguaje que yo creo que es dañino. En una parte de los que utilizan es verdad que es una forma fantástica de llegar al ciudadano, pero cómo se utiliza esa herramienta que es fantástica, a mí personalmente no me gusta. Yo a veces me mandan y me reenvían frases, titulares o manifestaciones que se hacen en las redes sociales, que a mí que eso nunca lo he visto en un medio de comunicación escrito. ¿Y cómo cree que se podría combatir? Yo creo que cuando tanto los políticos como los ciudadanos se den cuenta que el respeto anterior y lo que se ha hecho anteriormente vale la pena. Cuando han surgido algún tipo de manifestaciones, yo viví en la última etapa en el Congreso de los Diputados cuando se hablaba de la nueva política, en contra de la vieja política. Yo creo que se han equivocado en que si esto es lo que se consideraba la nueva política, yo creo que se han equivocado. Yo creo que no ha mejorado. Lo anterior se podía haber mejorado porque todo es mejorable en la vida, pero yo creo que el camino que se ha seguido no en lo que es, no de contenido, me refiero de actitudes, creo que es erróneo. Yo creo que tanto los ciudadanos, que también están crispados en la calle porque perciben esa crispación en sus dirigentes, creo que llegará un momento que se vuelva a los cauces normales de respeto mutuo que existía hasta hace relativamente poco. Bueno, pues con ese deseo dejamos esta entrevista. Le agradecemos que nos haya dedicado esta mañana y que nos haya permitido conocer un poco más de esta institución, de este edificio y de Pablo Matos. Muchísimas gracias a ustedes. También a mí me ha alegrado que quieran conocer estas instituciones que son instituciones muy importantes de la comunidad autónoma, que sepan dónde estamos y el trabajo que se realiza en ellas. Tras esa entrevista hablamos sobre economía y acerca de las ayudas que miles de empresas y autónomos canarios están pendientes de recibir. 1.144 millones transferirá el Estado a las islas y dice el presidente Ángel Víctor Torres, lo decía en el pleno de esta semana, que es cuestión de días que se firme el convenio que permitirá que ese dinero llegue a Canarias. Una vez que este convenio se firme, que repito, puede ser cuestión de horas o de días, en 10 días los fondos llegarán a Canarias.
A partir de ahí se tiene que activar un mecanismo legislativo que será un decreto ley urgente en el que ya se está trabajando para que con un mecanismo que ha funcionado bien, que es el decreto ley de las ayudas directas del Gobierno de Canarias, poder llevar estos fondos a las empresas, incluso en tanto en cuanto están las convocatorias abiertas. Cuando falta una semana para que se levante el estado de alarma, Torres advierte de que a partir de entonces seguirá siendo importante tomar medidas para evitar la expansión del virus. Como ejemplo, citaba el control en puertos y aeropuertos o la limitación en el número de personas en determinados espacios. Medidas que deberían convivir, ha dicho, con la llegada de turistas. La oposición echa de menos incentivos para las empresas del sector. Defiende Nueva Canarias que la finalización del estado de alarma es un error, dice, a escasos meses de la inmunidad de rebaño. No todas las medidas que se han impulsado se vendrán abajo cuando desaparezca el estado de alarma, pero sí algunas de ellas podrían estar en cuestionamiento, sobre todo las que tienen que ver con los derechos fundamentales. Hablo del toque de queda, hablo de los cierres perimetrales. Ante ese posible escenario, Canarias ya ha planteado a Madrid las medidas extraordinarias que deberían mantenerse en las islas. Controles obligatorios en puertos y aeropuertos, debe haber también mecanismos para que se controlen el número de personas que se agrupen e indudablemente en ese control del continente a Canarias y entre islas, bien que sea obligatorio con una prueba negativa, bien porque la persona ha padecido y ha pasado ya la enfermedad, o bien porque está inmunizada con doble dosis. Esta probable etapa posestado de alarma coincidiría con la previsible reactivación del turismo. Precisamente los nacionalistas han acusado a los gobiernos estatal y regional de poca gestión y mucha propaganda con este sector. Las veces que la ministra de Turismo prometió un plan de rescate al sector específico para Canarias, que nunca llegó. ¿Es propaganda los 1.144 millones que llegan a Canarias? ¿Es propaganda los fondos RIAD que hacen que en Canarias reciban más porcentaje que el resto de las comunidades? ¿Es propaganda que estemos firmando convenios con el Gobierno de España? Sobre gestión, Ciudadanos también ha recriminado al Ejecutivo lentitud en las ayudas a los más vulnerables. Con tanta pachorra, porque a ustedes esto no les afecta. Aquí quienes únicos están padeciendo y sufriendo son los canarios. Ustedes cobran igualmente. Es verdad que los parlamentarios, todos los de gobierno y los de oposición, tenemos una remuneración ordinaria, pero no lo utilicemos para hacer demagogia con la gente que lo está pasando mal, a los que tenemos que proteger. Defiende Torres que Canarias ha articulado más mecanismos que otras comunidades para ayudar a quienes más lo necesitan. En palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, la armonización fiscal que plantea el Estado sobre los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones no afectará a las islas. Sin embargo, el Partido Popular considera que el Ejecutivo apoya esta armonización para ocultar lo que califica como una incompetente gestión fiscal. Usted acude a la armonización fiscal a justificarla porque lo que quiere es justificar un nuevo asalto al bolsillo de los ciudadanos. Y usted sabe que eso es lo que va a pasar aquí también en Canarias. Yo defiendo que se armonice y nosotros no nos vamos a ver afectados. En los dos impuestos estamos por debajo de la media, pero no estamos en los extremos. Y el Pleno también hacía balance sobre la situación después de un año de pandemia. Ya son más de 52.000 las personas que se han contagiado de COVID en Canarias y los fallecidos superan los 700. Se vigilan muy de cerca los contagios y la ocupación de las camas UCI. Y todas las miradas están puestas ahora en la vacunación. Con un ritmo de unas 80.000 dosis a la semana, el consejero del área ha dicho que sería necesario el doble de ellas para alcanzar el objetivo marcado. La verdad, para que nos hagamos una idea, necesitamos llegar a un ritmo de 160.000 vacunas semanales para poder ir a ese objetivo que todo el mundo nos hemos marcado y ojalá se produzca del 70% de la población diana vacunada. Incluso en este caso, pues la superaríamos. Por unanimidad, el Pleno ha aprobado una proposición no de ley para exigir al Gobierno que eleve la inversión en I+D+I hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Todos los grupos han destacado cómo la pandemia nos ha demostrado la gran importancia que tiene la ciencia. Esta PNL también solicita un impulso a la actividad investigadora en las universidades canarias y especialmente con la contratación y mejora de las condiciones de los profesores e investigadores. Que se alcance al menos en los próximos 10 años estas cantidades. Nosotros esperamos que con ese impulso de los fondos europeos lo podamos alcanzar mucho antes. Son precisamente los científicos quienes están salvando el mundo en este momento, ni los grandes dirigentes, ni los gobiernos, ni nosotros como diputados, sino los científicos. Garantizando primero que se aumente anualmente la inversión pública en esta cuestión
Y segundo, porque se trate de conseguir que la financiación pública y privada consiga llegar al menos al 2% del PIB o a 500 euros por habitante. En muchos territorios, en los más avanzados, la aportación del sector privado es bastante mayor que la del propio sector público. Y eso es algo que tenemos también que trabajar y concienciar. Es el momento de que apostemos por esa ley del mecenazgo, esa ley que permita a todas esas empresas privadas que apuesten por la ciencia y la tecnología en Canarias. ¿Qué es lo que deberíamos desarrollar? Desde luego, coordinar las administraciones públicas canarias. Lo que no puede ser tampoco es que el Gobierno de Canarias vaya por un lado, el Cabildo de Tenerife vaya por otro con su ITER. La ciencia siempre ha estado alejada de los parlamentos. Ha tenido que llegar una pandemia para que nos demos cuenta de lo importante que son el personal científico e investigador. Acudimos a ello para que nos den una respuesta y una solución, pero la ciencia siempre ha estado ahí. Y otra PNL, la que proponía el Grupo Popular, proponía la creación de un bono turístico como herramienta para impulsar el turismo interior, pero esta iniciativa no logró salir adelante. Se planteaba una deducción fiscal de hasta 500 euros para los canarios que hiciesen turismo en el archipiélago. Los grupos que apoyan al Gobierno lo rechazaron en bloque por considerar que no puede plantearse por igual esta iniciativa para rentas altas o para rentas bajas y han defendido que hay otras prioridades para ayudar a las familias que peor lo están pasando. El proponente no vamos a tener... Por cierto que el Pleno ha convalidado por unanimidad el decreto del Gobierno de Canarias para la gestión de los fondos europeos y también por unanimidad ha decidido asumir su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para poder introducir modificaciones. Eso en cuanto al contenido de la sesión, pero además todo el arco parlamentario ha suscrito una declaración institucional para condenar las amenazas recibidas por varias autoridades a nivel estatal en los últimos días. El Parlamento rechaza así lo que consideran una amenaza a la convivencia pacífica. El Parlamento de Canarias condena toda actitud o acción cuyo objetivo sea sembrar el odio entre la ciudadanía, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. Cuando se atenta contra una persona o colectivo por razones ideológicas, se está atentando contra toda la sociedad, contra todas y todos los demócratas. El próximo domingo 9 de mayo, según lo previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez, finalizará el estado de alarma. Si no se prorroga, algunas medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales no podrán aplicarse, según los expertos. El Ejecutivo Central defiende que hay legislación vigente para que las comunidades puedan imponer sus propias restricciones. Sin embargo, algunas autonomías han planteado la necesidad de que el Estado articule mecanismos para que estas medidas no dependan de la decisión de los tribunales, tal y como ha ocurrido en la península, por ejemplo, con algunas normas relacionadas con la hostelería. Esta misma semana, ya lo hemos visto, el presidente Torres señalaba que Canarias necesita mantener, por ejemplo, los controles en puertos y aeropuertos o en el número máximo de personas que se pueden reunir. Hoy preguntamos, ¿le preocupa a usted que finalice el estado de alarma? ¿Qué medidas cree que Canarias debería activar para mantener la pandemia a raya? A mí sí me preocupa porque es verdad que todavía esto está mal. Ahora mismo aquí hay un brote bastante grande y la gente no tiene, todo el mundo no tiene cuidado, la mayoría sí, pero hay otros que no. A mí sí me preocupa que se acabe el estado de alarma, creo que deberían dejarlo un poquito más. Hay que tener demasiada precaución porque esto a mí me parece muy pronto por la situación que estamos. Esto hay que tomar medidas. Probablemente las limitaciones de reuniones y sobre todo fomentar las cosas al aire libre. Guardar un poquito de distancia y las mascarillas y sobre todo pues las reuniones, cuando se hacen reuniones grandes, donde hay mucha familia y demás, pues prevenir un poquito. Tomar unas precauciones ahí con los que vienen de fuera, ¿sabes? Porque eso es el bien para los canarios. Yo pienso que debería terminarse el estado de alarma y que cada uno con su responsabilidad hiciera lo correcto. Pues yo pienso que debería la gente no hacer lo que quiere tampoco. Sí me preocupa, sí, porque hace falta que haya alarma para poderse uno proteger y a ver si esto se termina. Han hecho ya cosas de manera tan dispar en las distintas comunidades y cada día hay información que se sabe o que se va descubriendo o que va cambiando de las decisiones de los políticos, que no sabían ni qué decirte. Es decir, con la información que nos han dado, te diría, tanto me da que sí que no.
en el sentido de que es, entre comillas, imposible saber si realmente es apropiado ahora, esperar un poco más. Los 7 candidatos y candidatas a formar parte de la Junta de Control de esta casa de Radio y Televisión Canaria ya han pasado el primer examen de idoneidad. Lo hacían esta semana ante la comisión que evaluaba sus perfiles. Ahora esos 7 nombres deberán someterse a una nueva votación, esta vez ante el Pleno de la Cámara, que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo. Desde profesionales de la comunicación a juristas o funcionarios, es el perfil de los 7 miembros que conformarán la Junta de Control del ente. 4 mujeres y 3 hombres que abogan porque Radio Televisión Canaria sea un referente. Contribuya sobre todo a la concordia, y sea útil a la audiencia. Y lo digo porque la Radio Televisión Canaria tiene que ser más que un medio de comunicación. Hay que encontrar el punto de equilibrio. No se trata de mejorar las audiencias a costa de cualquier programación. Hay que hacer una televisión pública y de calidad, más local, pero menos aldeana. Un espacio donde quepa la opinión de todos. Persiguiendo el impulso de una sociedad informada de manera objetiva, veraz e imparcial. Una sociedad que sienta orgullo de pertenencia a una comunidad con una identidad propia. Como vehículo de conexión entre las islas, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el gran reto es que toda la sociedad canaria, no importa la ideología que tenga, se siente identificada con el ente. Defenderé, por supuesto, una televisión pública, plural, comprometida con la sociedad de las islas, que aporte calidad, análisis, con visión de conjunto, que es lo que creo que es uno de mis puntos fuertes. Para defender y contribuir a la vertebración y la cohesión territorial de Canarias y la defensa de la identidad canaria. Lo importante que es el pluralismo, que haya una voluntad de consenso para alcanzar acuerdos en aras del interés general. Y que el respeto a las instituciones está por encima de cualquier diferencia ideológica. Además de esa Junta, el Parlamento también designará al nuevo director general. Francisco Moreno, administrador único desde hace año y medio, es el único candidato. La televisión tiene hoy más píxeles que nunca. Busquemos en los matices el punto de encuentro y busquemos entre todos la máxima seguridad jurídica, tecnológica y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que a ella se destinan. Tengamos todos el mayor sentido común para que esta sea la radiotelevisión de todas y todos los canarios. Las candidaturas deberán ser aprobadas en el Pleno que se celebrará el 11 y 12 de mayo en la Cámara Regional. Y continúan las obras de ampliación del Parlamento. Fíjense en esa imponente grúa que se instaló hace algunos días y obligó incluso a cortar la circulación en la calle durante toda la jornada. 84 metros de altura y más de 200 toneladas tiene ese vehículo. Los trabajos se llevaron a cabo en domingo, por lo que las molestias en el tráfico fueron mínimas. El objetivo es que el edificio pueda estar terminado el año que viene, antes de que acabe la legislatura. Permite carga, descarga, transporte de escombros, en fin, es una pieza en el proceso de la construcción muy importante. Y lo que pasa es que realmente el montaje de la grúa es un espectáculo, porque aparte de que está en una zona complicada, porque es una zona peatonal, ha habido que hacer determinadas gestiones para poder acceder. Proyectos, personal cualificado adaptado a los nuevos retos, agilidad administrativa y control racional del gasto. Son algunas de las dificultades que tiene Canarias para captar fondos. Así lo ha defendido Juan Ruiz Alsola, catedrático de Tecnologías de la Imagen de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidente del Gran Telescopio de Canarias. Alsola ha comparecido esta semana en la Comisión de Estudio sobre la Unión Europea. Necesitamos incidir en la cualificación de las personas y de las pymes. Necesitamos ayudas a la contratación de personal. Al final, el gran reto es generar empleo, tener más empresas innovadoras, tenerlas bien identificadas, hacer que la contratación pública, hay que tener una buena contratación pública. Y como decía antes, simplificar todo lo más que sea posible la carga administrativa. Antes de marcharnos les mostramos otra de las esculturas que adornan la entrada del edificio de Teobaldo Power. De autor anónimo, fue un regalo que realizó el Senado al Parlamento en el año 2003 en conmemoración de los 25 años de convivencia democrática.
Así nos marchamos, pero les esperamos de nuevo el próximo domingo. Hasta ese momento, ya saben que pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.